Tras los últimos ataques del grupo terrorista de las FARC en el departamento de Arauca, oriente colombiano, y que cobraron la vida de 19 militares, el presidente Juan Manuel Santos respondió a la ofensiva. Después de un consejo de seguridad, Santos confirmó que las fuerzas militares ya capturaron a 14 miembros de la organización criminal y ordenó mantener la persecución contra el grupo armado que ejecutó la masacre. El terrorismo de las FARC en Colombia no da tregua. Los últimos ataques de la organización criminal en el departamento de Arauca, ubicado en el nororiente de la nación suramericana, dejaron el saldo de 15 efectivos muertos, así como otros 4 soldados fallecidos después de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo delincuencial en Caquetá, en el suroriente del país. Ante este panorama, el presidente Juan Manuel Santos confirmó la captura de 14 de los terroristas que ocasionaron la masacre, exigió a sus fuerzas militares continuar con los operativos hasta dar con todos los responsables. Las operaciones continúan porque las instrucciones claras y perentorias es que no descansen hasta dar con todos los responsables de estos asesinatos. Santos aseguró que seguirá con los diálogos de paz que se adelantan entre el gobierno y la FARC en La Habana, pese al accionar delictivo del grupo terrorista, pero afirmó que la organización militarmente no tiene opción contra el ejército. Allá en La Habana estamos dialogando como si aquí no hubiese terrorismo. Atacar los tubos, atacar los puentes, afectar a la población civil es terrorismo, y aquí no tendremos ninguna contemplación en nuestra lucha contra el terrorismo. El mandatario anunció que desplegará 1.800 agentes de la Fuerza Naval en la frontera con Venezuela y Brasil para reforzar la seguridad y contrarrestar las acometidas terroristas. Saludamos a esta hora en Bogotá a Alejandro Arbeláez, PhD en Derecho Constitucional y ex viceministro de Defensa de Colombia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Juan Carlos, a usted, a toda la audiencia, buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Colombia cuando vemos este tipo de noticias? Pero ayer el presidente Juan Manuel Santos decía que este ha sido uno de los gobiernos que más ha luchado contra el terrorismo y que más bajas significativas además le ha dado al grupo terrorista de las FARC. Pues el presidente ayer en su discurso de Estado de la Nación, 20 de julio, mostraba un país idílico, un país de ríos de leche y miel. Decía que otros se feliciten por la guerra, que él se la juega por la paz. Y mientras él decía estas palabras, el grupo terrorista de las FARC, porque no hay otra manera de denominarlo, nos asesinaba a nuestros soldados en Arauca. 15 familias que hoy están cubiertas por la tragedia, 15 colombianos que ofrendaron su vida para que nosotros tuviéramos un país mejor. Y mientras eso ocurría, mientras estos soldados heroicamente protegían a toda la comunidad, protegían a toda la gente de Arauca, el gobierno sigue empeñado en dialogar con los verdugos de las fuerzas militares. El presidente Juan Manuel Santos está entonces en este momento desarrollando una campaña contra las FARC que no es la más idónea, que no es tal vez la que ustedes habían aplicado, obviamente, cuando el presidente Uribe era mandatario de los colombianos. ¿Se ha salido por completo de ese plan de seguridad democrática? Juan Carlos y televidentes, es que aquí se abandonó la política de seguridad democrática. Quienes votamos para elegir al presidente Santos, votamos para que hubiera continuidad en unas políticas. Eso fue lo que se nos prometió. Permítame, me detengo en el tema de Arauca. Conozco bien Arauca. Yo fui gobernador encargado de Arauca en el año 2009. Vivía en la Brigada 18, brigada a la que pertenecían los soldados asesinados el día de ayer. Cuando en el gobierno Uribe se implementó la política de seguridad democrática, a mí me tocó vivir en primera persona, primero como gobernador y luego como viceministro de Defensa, no descansábamos un solo día. Teníamos la red de cooperantes, teníamos el lunes de recompensa, teníamos una motivación permanente a las fuerzas militares y a los integrantes de las FARC los tratamos como terroristas, porque no hay otra denominación posible para unas personas que lo único que hacen es atentar contra la democracia en un país de instituciones. Aquí lo que ha hecho el actual gobierno es abandonar la política de seguridad democrática, recortar el diálogo con los ciudadanos de bien y dedicar sus esfuerzos y energías a dialogar justamente con este grupo terrorista. Todo esto es consecuencia de los diálogos de La Habana, una guerrilla que hoy está fortalecida en lo militar, que está fortalecida en lo político, y por otro lado tenemos unas fuerzas militares como las colombianas, heroicas, patriotas, comprometidas, que no tienen un norte porque el presidente ayer dice que se la juega por la paz y hoy dice que sigan echando bala. Aquí lo único que hay es contradicciones y mientras tanto los soldados son asesinados.
¿Cuál puede ser el efecto de esta escalada terrorista en el desarrollo de los diálogos de paz en La Habana con el grupo ilegal de las FARC? Pues yo creo que bajo la lógica de las FARC, que es una lógica del comunismo, del totalitarismo, cada golpe militar les permite sentirse fortalecidos en la mesa, les da poder militar y les da poder político. En tanto, el gobierno se ve disminuido. Surge un error fundamental, es que usted cuando representa a las instituciones, y Colombia es un país de instituciones, y lo vivimos durante el gobierno Uribe, las fuerzas militares eran un soporte fundamental de la política de seguridad democrática. Hoy esas fuerzas militares están siendo equiparadas de tú a tú, iguales entre los soldados patriotas de Colombia y los terroristas de las FARC. Entonces, las FARC ven esto como un triunfo más, como un avance más en la mesa de negociaciones. Y el gobierno, en vez de aprovechar un hecho de estos para levantarse de la mesa, para congelar las conversaciones y hacer respetar a las instituciones de Colombia, lo único que sigue es diciendo mentiras, como sucedió en el discurso de ayer, el 20 de julio, mostrando un país con unos indicadores de seguridad irreales, porque aquí hay un deterioro constante de la seguridad, y mientras tanto el país hoy está incendiado. Esto se le salió de las manos al presidente de la República, aquí se abandona la política de seguridad democrática, y los colombianos, comenzando por nuestros héroes soldados, están pagando las consecuencias o estamos pagando las consecuencias. ¿Y qué cree usted que pueda pasar en la reunión del día de mañana entre Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, sobre todo en materia del proceso de paz en La Habana, pero también en la lucha contra el terrorismo en la frontera, que además se van a reunir en el estado Amazonas, territorio venezolano, frontera con Colombia? Creo que saldrán titulares de prensa y tras esos titulares habrá simplemente humo, como nos tiene acostumbrados el gobierno Santos, un gobierno de titulares y no un gobierno de resultados. Recuerden, amigos televidentes, que Arauca es un departamento de frontera con Venezuela, tiene más de 200 kilómetros de frontera. Allí operan dos frentes de las FARC, el Frente 45 y el Frente 10. Frentes que durante la política de seguridad democrática se refugiaron todo el tiempo en Venezuela, eran protegidos por las instituciones del gobierno de Venezuela. Eso es lo que se está presentando hoy nuevamente, es decir, el presidente Santos se reunirá con el presidente Maduro, un presidente ilegítimo por demás, hablarán de políticas de seguridad, harán anuncios, pero finalmente la guerrilla de las FARC, el Frente 10 de las FARC, el frente del grupo terrorista de las FARC, se seguirá refugiando en Venezuela, cruzará el río, cruzará la frontera, asesinará a nuestros soldados, extorsionará a nuestros comerciantes y ganaderos y luego vuelve al lado venezolano. Alejandro Arbeláez, PhD en Derecho Constitucional y ex viceministro de Defensa de Colombia, gracias por haber estado con nosotros para toda América Latina, los Estados Unidos y el Caribe. A usted, Juan Carlos, y acompañamos de corazón a las familias de estos 15 soldados asesinados por el grupo terrorista de las FARC. Buenas noches.